Hola, bienvenidos a mi podcast Hablando con Sentido. Yo soy Leticia Roma. El tema de hoy es ángeles o sexto sentido. El sexto sentido es la capacidad natural del ser humano para intuir. Llamémosle la voz que nos guía, ángeles, conciencia, Espíritu Santo o cualquier otra manera que tengas tú de llamarle. Desde siempre yo le llamé la voz. Cuando estuve en varias religiones como la católica, cristiana, la mormona, todos decían que le llamaban Espíritu Santo. Yo prefería llamarle la voz porque no quería ponerle un título de religión. Prefería hacerlo a mi propia manera, de la misma manera que he llevado la religión o mi cercanía con Dios. ¿Para qué nos sirve la intuición? Es como una especie de alarma que tienes constantemente y tienes que aprender a escucharla. Con el tiempo se va haciendo más fuerte el llamado que te hace. Detente, sigue, para. También te puede hacer algunos llamados como despierta, muévete, ve para allá. Es esa vocecita que tienes dentro de ti que te dice exactamente por dónde podrías ir. Por supuesto que cada quien decide lo que quiere hacer. Regularmente en mi experiencia personal, cuando no he escuchado la voz, o más bien cuando la he escuchado, pero no he puesto atención a lo que me está pidiendo, siempre sale algo mal. No catastrófico, pero sale algo mal. ¿Para qué nos sirve la intuición que tenemos? Esa voz que tenemos. Nos está cuidando constantemente. Si tú pones atención, por ejemplo, ¿no has escuchado esa voz cuando te dice párate cuando vas en un semáforo? O cuando te dice cuidado, te va a pasar esto, muévete para allá y cosas así. Tienes que empezar a identificarla para que la escuches más constantemente. Y ya que la identificas, cuando te habla, te susurra, te dice o te manda señales, te das cuenta que es esa voz. Yo después le llamé ángeles porque después me di cuenta que siempre han estado conmigo, pero eso es recientemente, aunque los he llegado a sentir cerca de mí porque son esas voces que me hablan. Para mí, cada quien sabrá de dónde viene la voz que escucha. ¿Quiénes tienen esta sensibilidad para captar? Todos, todos los seres humanos lo tenemos. Claro que no todo el mundo lo tiene desarrollado. Las personas lo van desarrollando con el tiempo y una vez que lo descubren, se dan cuenta que es una herramienta importante en sus vidas para salir adelante y tomar mejores decisiones. En mi propia experiencia me he dado cuenta que a mí me ha servido muchísimo. Y ahorita les voy a contar unas historias sobre eso. Se cree que la percepción extrasensorial está unida a la capacidad de comunicarse con los ángeles. ¿Qué significa esto? Cuando uno empieza a percibir cosas a su alrededor, empiezas a notar esos ángeles que están a tu alrededor, con aroma a flores, con aromas dulces, con luces de colores aparentemente. Puedes sentir la presencia de ellos, puedes escuchar su voz. Por eso es que el tema son ángeles o sexto sentido, porque el sexto sentido está conectado con la conexión que tienes directa con cada uno de tus ángeles. Les voy a contar unas historias que son mías particularmente. Desde niña me daba cuenta que las cosas no eran tan normales o como todo el mundo las veía. Y siempre ponía atención a esa voz que estaba ahí cerca, pero siempre pensé que era imaginación mía. Con el tiempo me di cuenta que no fue así. Por ejemplo, cuando tenía 13 años y iba a la escuela, iba a cruzar un bulevar donde no había semáforo. Tenía que ir a la escuela a recoger a mi prima menor. Mi abuela me había mandado. Cuando voy a cruzar el semáforo, todos los autos se detienen del lado izquierdo y del lado derecho mío. Solamente uno no se detuvo.
Entonces escuché una voz que me dijo, cuidado a tu derecha. Cuando viré mi cabeza a la derecha, vi que un carro blanco se acercaba a mí tan rápido que parecía de mi imaginación. Y lo único que escuché fue, todo va a estar bien. Y ya no supe nada de mí hasta que me desperté y entonces estaba el policía, la ambulancia y todo el mundo a mi alrededor. Sí, salí librada de ahí. Pero no me dolió nada cuando tuve el accidente. No sé si fue por la señal de que me previno antes de que sucedieran las cosas. Mucho más adelante tuve otras señales. Una de ellas fue cuando mi hijo mayor tuvo un problema de salud y él tenía como 1 año y medio, 2 años de nacido. Y estábamos en una casa donde hacía mucho calor, pero yo le tenía el aire acondicionado a él pues porque era un nene. Pero yo veía que no se sentía bien, que estaba en su camita y yo trabajaba haciendo costuras mientras mi esposo se iba a su trabajo regular. El caso es que mientras yo estaba haciendo mis costuras, una voz me dijo, cuida a tu hijo. Y yo volteé a verlo desde donde estaba. Seguí cosiendo y entonces la voz me dijo, llévalo al doctor. Y yo decía, ¿cómo lo voy a llevar? Tengo carro, no hay gasolina, no tengo dinero. ¿Qué carambas voy a hacer? Agarré a mi hijo, me acerqué, estaba hirviendo en calentura a pesar de que el ambiente en la habitación era muy fresca. Yo no sabía qué pasaba, estaba muy joven. Agarré a mi hijo con la poca gasolina que tenía. El caso es que me quedé tirada en una farmacia, sin gasolina, y una pareja de no sé dónde me agarró a mí y a mi hijo y nos llevó a un médico, donde el médico no te recibía si no tenías dinero. Le di mi cadena de oro que tenía en ese tiempo, que había sido el regalo del papá de mi hijo para mí, y le dije, no tengo dinero, solo tengo esto. Y me dijo, no te preocupes, y me atendió. Resulta que mi hijo tenía una infección terrible en la garganta. Yo no lo sabía y eso le había causado unas temperaturas tan altas que se había convulsionado en el camino de donde me había quedado tirada en la farmacia al doctor. El doctor me atendió a pesar de no tener un solo 5. Creo que mi hijo se hubiera convulsionado en casa y no estuviera vivo el día de hoy. Otra de las partes que yo tuve fue más adelante cuando mi hijo pequeño estaba pues casi recién nacido. Nosotros habíamos hecho algunos cambios dentro del hogar. Yo ya estaba sola con mis 2 hijos. Y en ese tiempo, mientras estábamos dormidos, escuché que me decían, despierta. El bebé estaba en la habitación mía con su cuna y el más grande en su habitación. Y me decía, despierta. Pero yo tenía mucho sueño, no podía despertarme, no podía salir del sopor que te da eso del sueño. Pero lo extraño fue que oí un grito fuerte en mi oído que me dijo, ¡despierta! Y entonces fue cuando pude salir del sopor del sueño y así dando tumbos en el cuarto con la luz apagada, dije, ¿qué está pasando? Y me decía, esa voz, abre la ventana, abre la puerta. Cuando yo iba a prender la luz, me dijo, no enciendas la luz. Entonces yo todavía estaba como somnolienta. No prendí la luz, abrí las ventanas, abrí las puertas, lo que pude, estaba haciendo frío, pero no me importó. Yo de pronto sentía como demasiado mareo, no podía pensar claramente, pero la voz me decía, agarra a tus hijos y salte de casa. Yo sin pensarlo mucho, sabiendo que esa voz había estado conmigo todo el tiempo y sigue estando conmigo todo el tiempo, no podía negar lo que estaba pasando, sin saber exactamente qué era lo que estaba sucediendo. Agarré a mis hijos, me subí al auto. Cuando quería cerrar las puertas, me dijo, déjalas así. Entonces yo me salí, dejé la casa abierta, no me dio pendiente que fueran a robar, fue lo que menos me importó. Me fui a casa de mi cuñada y me recuerdo que mi hijo mayor me preguntó, mami, ¿dónde vamos? Y yo le dije, no te preocupes, todo está bien. Yo no sabía qué estaba pasando. Conforme fueron pasando las horas, pues me quedé en casa de mi hermano y entonces me di cuenta que tenía que regresar a casa tarde o temprano.
Cuando regreso a casa, le llamo a un amigo para que revise qué es lo que está sucediendo. Llamo a la compañía de gas y le digo, huele raro, como el gas en Estados Unidos no huele igual que en México, pues no te puedes dar clara cuenta de lo que está pasando. Viene la compañía de gas y me dice, tienes una fuga, vamos a ver dónde está. Resulta que en los cambios que habíamos hecho en casa, se había roto la tubería nueva del gas en la secadora. Como era invierno, estaba la calefacción prendida, estaba soltando gas eso. Y entonces la voz lo que me estaba alertando es que me fuera de ahí porque tuvimos que ir al hospital los tres. Teníamos intoxicación sobre el gas. Y el médico del hospital me dijo, tienen mucha suerte de haber sobrevivido, podrían haber muerto. Fue extraño, ¿no? Vino un amigo, la arregló y se acabó y ya no había más problema, pero me quedó mucho tiempo el olor en la nariz del gas y el médico dijo que era porque tenía intoxicado el cuerpo, entonces te iba a tomar un tiempo para que eso se saliera. Raro, muy raro. En otra ocasión estaba yo manejando hacia el trabajo, era en la madrugada, y entonces venía bajando del freeway para entrar a la calle que me llevaba directo al trabajo. Tenía que detenerme en un semáforo. Me tocaba verde. Normalmente cuando no le toca verde, pues sigue, ¿no? Pero no. Oí claramente cuando la voz me dijo, detente, detente, y me volvió casi a gritar. Me detuve y dije, bueno, ok, ¿qué está pasando? ¿Por qué está haciendo esto? Cuando me doy cuenta sobre eso, enfrente de mí, segundos antes de que me detuve, pasó un carro a toda velocidad. Si yo no me hubiera detenido, me hubiera llevado el carro. No sé si hubiera sobrevivido. En otra ocasión, venía yo en un semáforo y me tocaba rojo y rojo y rojo y rojo. Y yo decía, ay, ¿por qué? Son de esas veces que uno quisiera tener verde en los semáforos continuamente para llegar a su lugar, no por las prisas, sino simplemente porque el engorro que es ir en los semáforos rojos. Pero entonces yo comprendí desde ahí que tiene una señal eso. Cuando yo iba manejando, me tocaba en rojo, oí la voz que me decía, tranquila, todo bien. Por supuesto que me lo dijo porque yo venía renegando, como solemos hacerlo. Pero porque me toca a mí en rojo, porque a los demás no. Ya han de saber de qué estoy hablando. Mucha gente lo hacemos. El caso es que mientras estaba yo así, escuché la voz que me dijo, calma, todo va a estar bien. Me fui con la mejor intención de ir tranquila porque sabía que no podía cambiar esa situación. No es como que yo mentalmente pudiera cambiar la luz de rojo a verde. Como 3 o 4 semáforos más adelante me di cuenta que había habido un accidente. Si a mí me hubiera tocado verde en todos los semáforos, la del accidente hubiera sido yo. Muchas cosas han pasado dentro de mi vida que me han mostrado que los ángeles están ahí. ¿Cómo lo sé? Cuando mi hermano Jorge murió, me sentía devastada. No sabía qué hacer, era de llorar y llorar. Supongo que muchos de ustedes ya han pasado por esto, a lo mejor no solamente una vez, más veces. Pero para mí era la primera vez que de verdad sentía el dolor de la muerte de alguien. Mi hermano, uno de mis hermanos menores. El caso es que yo estaba en la habitación llorando y llorando. Y de pronto escuché una voz que me dijo, él está bien. Todo va a estar bien. Me sentí reconfortada y me quedé dormida. Y cada vez que me daban ganas de llorar, sentía como una mano se posaba en mi hombro y me decía susurrando, todo va a estar bien. Él está bien. Hace muchos años yo tenía una situación muy complicada en mi vida, de todas las maneras posibles, muy complicada.
Ya no sabía qué hacer, ya no sabía cómo pedir, ya no sabía cómo conectarme conmigo misma o con Dios para que las cosas fueran mejor. Así que tengo una amiga que es súper católica y me invitó a ir a su iglesia. Y me dijo, mira, ahí van a poner lo que llaman el Santísimo. Yo obviamente que cuando la acompaño a la iglesia es porque ella me dice, ven conmigo, pero sabe que yo no voy a hacer ningún ritual que hacen dentro de la iglesia, porque no me nace. Pero de todas maneras mi necesidad era mayor. Me senté enfrente de la banca y ella fue a hablar con el padre, no sé de qué. Y de pronto me puse a hacer mis oraciones, querer conectar con Dios otra vez. Y le pedía que me diera paz, que me guiara, que me enseñara, pero sobre todo que necesitaba sentirme reconfortada para continuar. Mientras estaba ahí, enfrente de lo que llaman ellos el Santísimo, cerré mis ojos, me puse de rodillas y empecé a llorar. Y sentí de pronto como un abrazo tibio me rodeaba. Y me dijo, todo está bien. Sentí paz, sentí tranquilidad, comencé a llorar. Quería salir de ese problema. Quería salir de esos problemas que tenía y no sabía cómo. No sabía cómo encontrar el camino otra vez. Necesitaba reencontrarme. Necesitaba reorganizar mi vida y todo lo que me rodeaba desde adentro hacia afuera. Pero la calma que me dio, el tono de su voz, fue tan reconfortante que cuando salí de ahí me di cuenta que tenía la conexión, que no la había perdido. Que esa voz siempre estaba ahí para guiarme, solo que yo no había querido escuchar. Llegó un momento en que me cerré y ya no quise escucharla porque solo quise hacer lo que yo quería. Y creo que eso no es lo más correcto. Están por una razón y para una razón positiva. La primera vez que yo miré a mi ángel, tendría yo unos 18 años. Venía yo caminando y siempre he sido muy miedosa para andar en la calle, obvio, porque peligroso, ¿no? Pero venía caminando porque iba al trabajo, era muy temprano. Entonces yo venía muy cansada porque no había dormido bien la noche anterior. Para el tiempo que ya me tocaba llegar al trabajo, había luz ya y entonces iba caminando y acababa de atropellarme una bicicleta. Sí, se oye ridículo. Yo venía caminando y un tipejo pasó a un lado de mí que no se paró, me atropelló, me tumbó al bulevar literalmente con el golpe. Un carro venía y no sé cómo, algo me jaló y me hizo rodar debajo de un carro estacionado para que no me atropellaran los carros que venían. No sé cómo salí de ahí, traía las medias rotas, la ropa sucia, despeinada. De pronto me enojé y dije, ¿cómo es posible que estas cosas pasen? Pero no me cabía en la cabeza lo que había pasado, no del accidente, sino la voz que me dijo cuidado y lo que me jaló debajo del carro. Pero yo, con mi necedad, con mi juventud, con mi enojo, con todo lo que sentía en ese momento, tener que caminar, el calor, etcétera, etcétera, todo se había juntado. Seguí caminando porque ya no podía regresar a casa. Tenía miedo que me corrieran. Seguí caminando, caminando y caminando porque ya no tenía dinero para el camión. De pronto sale una niña y me dice, buenos días. Y yo me le quedo viendo con unos ojos de que la quería matar. Pues no matar, literalmente, pero muy enojada. Y en mi mente le dije, ¿qué tienen de buenos? Aunque no se lo dije. Me sonrió. De pronto, así como un chispazo, me dijo, ¿es en serio lo que estás haciendo? Y dije, ok. Me di la media vuelta. Ya la niña no estaba. ¿Dónde se había ido? Si solo habían sido unos microsegundos de los que yo volteé para mirar dónde estaba la niña. Ya no estaba.
Me quedó un cargo de conciencia de haber sido tan grosera con esa niña cuando no se lo merecía. Seguí caminando con mi conciencia pateada, con el cuerpo adolorido, las medias rotas, el coraje, el calor, todo se había juntado para que fuera mal. Y de pronto dije, Señor, si tú tienes ángeles, ¿por qué no me has mandado ninguno? Y lo que me dijo fue, es que no lo has visto. Mira el suelo. Y cuando miré el suelo, pude ver como detrás mío había algo que hacía una sombra inmensa. Eran unas alas de ángel. Sí, estaba parado detrás de mí. Después de eso me di cuenta que el ángel era el que me había avisado, que el ángel era el que me había movido debajo del carro, que el ángel era el que me estaba dando la paz y cuidándome para que yo fuera. Y sin querer yo, y sin haberlo pedido, hacía sombra para que el sol no me dañara. Y me mandó una chispa de luz para que bajara mi carácter, porque miren que lo tenía peor, en donde yo podía recapacitar de todo lo que había pasado. Llegué al trabajo como una hora después, por supuesto, ¿no? Y entonces mi jefe me vio y me dijo, ¿y qué te pasó? ¿Te cayeron los ángeles encima? Y le dije, no, en realidad me salvaron. Me di la media vuelta, fui al baño y traté de limpiarme la cara, acomodar lo que podía de la ropa dañada y continué con mi vida. Más adelante le daría más importancia a este caso, así como se los estoy contando ahora. Fue algo muy importante, muy interesante. Esta lección de vida con los ángeles me dio otra lección. Cuando yo fui una vez a Las Vegas con mi segundo esposo, estaba yo súper enojada con él, súper enojada. Y no podía controlar mi carácter. Trataba de controlarlo, pero el problema era que estaba súper enojada. Y cuando eso me pasa, prefiero alejarme porque pues me pongo muy grosera a veces. Bueno, antes, ahora ya no. El caso es que mientras estaba ahí me tocó ir a recepción, preguntarle algo a la chica que estaba ahí y le contesté muy mal, grosera, altanera. Cuando me di la media vuelta, me senté, escuché la voz que me dijo, ella no tiene la culpa. Y mi mente seguía diciendo, sí, pero es que mira, es que renegando con esa voz que yo sabía que estaba ahí. Y me decía, tú eres mejor que él y mejor que eso. Ella se merecía una disculpa. Yo sabía que tenía que hacerlo. No quería. La voz me lo dijo, me lo pidió, sabía que tenía que hacerlo. Y no era cuestión de doblar el orgullo, era cuestión de madurar, de ser consciente. Me di la media vuelta enojada todavía porque como niña regañada iba a ir a hacer lo que me estaban pidiendo y lo estaba haciendo de mala gana. Cuando me acerqué con la muchacha, ella muy amable me sonrió y me dijo, ¿en qué le puedo ayudar? Y yo le dije, solo vine a pedirte disculpas porque no debía haberte hablado así. No era tu culpa. De verdad, discúlpame por haberme comportado tan groseramente. Ella me respondió con una sonrisa en la boca y me dijo, no se preocupe, a veces tenemos días malos. Le dije, sí, pero tú no tenías por qué pagar el plato sucio por lo que yo estoy pasando. Perdón. Me fui como que más bien que adolorida, más que enojada después de eso. Me senté en la silla. Mi ex marido, que es ahora, seguía despotricando. Cerré mis ojos y dije, gracias Señor, porque me enseñas a que tengo que tener paz y que voy a ser mejor. Sentí una mano en mi hombro y me dijo, no te preocupes, tú siempre estarás bien. Abrí los ojos y le dije a mi ex marido, por favor te podrías calmar porque estoy perdiendo mi paciencia. Y entonces él se cayó. Podía haber hecho eso desde cuando, ¿no? En lugar de haberme enojado. Pero eso lo aprendí con el tiempo.
Es algo muy extraño que me pasó. Mientras yo estaba de niña jugando, me daba cuenta que me gustaba echarme de rodada en el jardín porque era como en nivel, como en una loma. Y en una de esas me dijo, no hagas eso porque te vas a golpear, no hagas eso. Y pues yo era una niña, no me importaba nada y yo me aventé. ¿Cuál fue la sorpresa que me encontré? Que cuando caí hasta allá abajo me golpeé fuertemente y nomás escuché, te lo dije. Yo sé que no fue un te lo dije de venganza como hacen los niños, hey, te lo dije. No, fue una advertencia la que me dio. Creo que desde entonces ya escuchaba esa voz, solo que no, uno no le pone atención. Se te hace como muy normal escucharla que después no le pone uno la atención adecuada. Con el tiempo aprendemos a escucharla. Y si no la escuchas, háblale. Cuando le hables, dile, ángeles, yo sé que están ahí, que están aquí para cuidarme. Quiero escuchar cuando me quieran advertir algo. Quiero escuchar cuando me quieran guiar, cuando esté equivocada, cuando sienta soledad, cuando me sienta triste. Quiero sentir que me reconfortan. Conforme vayas poniéndolo en práctica, vas a ir abriendo ese canal que te da el sexto sentido para captar la voz de ellos. Y después lo vas a ir haciendo como más normal cuando ellos te llamen, te hablen o te digan algo o te den algún mensaje. Y les aseguro que se van a salvar de muchas cosas. Sus mensajes. Me interesaría leerlos y saber qué están pensando. Y puedo también contar sus historias aquí. Bueno, ¿qué lecciones de vidas han tenido ustedes con esas voces? ¿Han tenido alguna voz cerca de ustedes que les dice cosas como estas? Cuéntenme, mándenme los textos, mándenme sus mensajes. Espero que les haya gustado. No se les olvide suscribirse, es muy importante para mí. También que le den el like y que lo compartan para alguien más. Tal vez alguien más tiene ese sentimiento de que los ángeles están cercas. Gracias por haber venido y por estar aquí y nos vemos en la próxima.